Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en un torbellino de drama, romance y revelaciones impactantes? Prepárense porque lo que les traigo hoy los va a dejar con la boca abierta. Literalmente. En serio, preparen la mandíbula porque la van a necesitar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, más comentadas y más queridas del mundo de la farándula turca, Çağatay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Y no me refiero solo a su trabajo en *Medcezir*, aunque ese fue el inicio de todo. Hoy vamos a desentrañar una reacción específica, una que, digamos que cambió el juego. Una reacción que provocó suspiros, debates y por supuesto un sinfín de rumores. Vamos a analizar a fondo el porqué de esta reacción, que la hizo tan especial y por qué sigue siendo tema de conversación incluso hoy en día. Pero antes de que nos adentremos en este mundo de secretos y especulaciones, permítanme recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los chismes más jugosos, las últimas noticias de sus celebridades favoritas y análisis profundos como el que vamos a hacer hoy. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ya saben, compartan este vídeo con todos sus amigos porque la verdad, este chisme necesita ser compartido. Ahora sí, preparados para el drama. Para entender bien el contexto de esta reacción, tenemos que remontarnos a la época dorada de *Medcezir*. Para aquellos que no lo sepan, *Medcezir* fue una serie turca que arrasó en su momento, y no es para menos. Contaba la historia de Yaman y Mira, interpretados magistralmente por Çağatay Ulusoy y Serini Sarıkaya. La química entre ellos es y seguirá siendo innegable. Era de esas parejas que te enganchan, que te hacen creer en el amor verdadero, y que te dejan con el corazón en un puño cada vez que hay una discusión. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La trama, basada en la exitosa serie estadounidense *C*, fue adaptada de manera magistral a la cultura turca, manteniendo la esencia de la historia original pero añadiendo matices propios que la hicieron única. La cuidada fotografía, la excelente banda sonora y, por supuesto, las impecables actuaciones de Çağatay y Serini, fueron factores clave para el éxito de la serie. La historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que encuentra una oportunidad en la vida gracias a un encuentro fortuito con un abogado, y de Mira, una chica de clase alta que lucha contra las presiones familiares y los problemas personales, conquistó a audiencias de todas las edades. La serie abordaba temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor, la familia y la lucha por los sueños, elementos que resonaron profundamente en el público. El impacto de *Medcezir* en la cultura popular turca fue enorme. La serie generó un fenómeno de masas, con seguidores que esperaban ansiosamente cada episodio, que comentaban cada escena en las redes sociales y que se vestían y peinaban como los personajes. El éxito de la serie no solo impulsó las carreras de Çağatay y Serini, sino que también catapultó a la fama a otros actores del elenco y abrió las puertas a una nueva generación de talentos turcos. Y por supuesto, el éxito de la serie también generó un montón de rumores sobre la relación entre Çağatay y Serini en la vida real. Rumores que, seamos sinceros, eran alimentados por la palpable conexión que tenían en pantalla. No era solo la química profesional, esa que se logra con ensayo y error, sino una chispa, una complicidad que trascendía la actuación y que se manifestaba en miradas cómplices, gestos sutiles y una cercanía que el público percibía con claridad. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles, no tardó en recoger y amplificar estos rumores. Las revistas de corazón publicaban fotografías de Çağatay y Serini juntos en eventos, en cenas y en momentos de ocio, alimentando la especulación sobre su relación. Los fans, por su parte, crearon comunidades en línea donde analizaban cada detalle, cada gesto y cada palabra de los actores, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dudaron en titular con frases como «Amor en la vida real, Çağatay y Serini», «Una pareja de ensueño» o «¿Está Cupido trabajando en el set de *Medcezir*?». Las redes sociales, por supuesto, fueron el caldo de cultivo perfecto para la especulación y el debate. Los hashtags como #Çağatay y Serenay y #Yaman y Mira se convirtieron en tendencia, con miles de usuarios compartiendo sus opiniones, teorías y análisis sobre la relación entre los actores.
En medio de este torbellino mediático y la expectación del público, Chagatai y Serini mantuvieron una postura discreta. Nunca confirmaron ni negaron abiertamente los rumores, dejando que la imaginación de sus seguidores volara libre. Esta ambigüedad, lejos de apaciguar la curiosidad, la intensificó aún más, creando un halo de misterio y romanticismo que rodeaba a la pareja. Y aquí es donde entra en juego la famosa reacción de la que vamos a hablar hoy. Fue durante una premiere, un evento especial, una alfombra roja llena de flashes y periodistas ávidos por capturar cada detalle. Chagatai y Serini estaban juntos, radiantes, posando para las cámaras. La atmósfera era festiva, la emoción palpable. La premiere en sí misma era un evento significativo. Era la celebración del éxito de *Medcecir*, un reconocimiento al trabajo de todo el equipo y una oportunidad para que los actores compartieran con sus fans y con la prensa. La alfombra roja, ese espacio mágico donde la moda, el glamour y la expectación se fusionan, era el escenario perfecto para que los actores brillaran con luz propia. Los flashes de las cámaras, los micrófonos de los periodistas y los gritos de los fans creaban una atmósfera de euforia y emoción. Chagatai y Serini, conscientes de la expectación que generaban, se mostraban radiantes y sonrientes, posando para las cámaras y dedicando tiempo a sus fans. La elección de vestuario, el peinado, el maquillaje, cada detalle era cuidadosamente planeado para lucir impecables. Chagatai, con su elegancia innata, combinaba a la perfección la sofisticación y el estilo casual. Serini, por su parte, deslumbraba con su belleza natural y su capacidad de reinventarse en cada evento. La complicidad entre ambos era evidente no solo en sus poses, sino también en las miradas y las sonrisas que intercambiaban. De repente sucedió. No voy a revelar el secreto todavía. Quiero que ustedes sientan la intriga, que se pregunten qué fue lo que pasó. Quiero que sientan la misma curiosidad que sintió el mundo en aquel momento, la misma expectación que generó esa imagen que dio la vuelta al mundo. Quiero que vivan la emoción de descubrir, de analizar, de entender el porqué de esa reacción. Pero sí les voy a dar algunas pistas. Primero, la reacción vino de Chagatai. Es decir, la podemos ver en su rostro o en su comportamiento. La cámara, en su afán de capturar cada instante, no dejó escapar el detalle. Los expertos en lenguaje corporal, los fanáticos obsesionados y los medios de comunicación ávidos de noticias, no tardaron en analizar cada gesto, cada microexpresión, cada cambio en la mirada de Chagatai. Segundo, la reacción ocurrió en un momento clave. Un momento ya les digo, un momento decisivo. Un momento que, en retrospectiva, se convirtió en un punto de inflexión. Un momento que, sin duda, cambió la percepción del público sobre la relación entre Chagatai y Serini. Tercero, la reacción no pasó desapercibida. Todo lo contrario. Fue capturada por las cámaras, analizada por los fans y comentada hasta la saciedad. La viralización de la imagen fue instantánea, con millones de personas compartiendo, comentando y especulando sobre el significado de la reacción de Chagatai. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y debates. Ahora, les pregunto, ¿están listos para saber qué pasó? Aquí va. En medio de la alfombra roja, mientras posaban juntos, Chagatai vio algo que le hizo reaccionar de una manera muy particular. Su rostro cambió. Sus ojos se abrieron ligeramente. Su expresión, que segundos antes era de puras sonrisas, se transformó en una mezcla de sorpresa, admiración y, quizás, un poquito de celos. ¿Qué era lo que había visto? Pues bien, resulta que justo en ese momento otro actor, que había compartido proyecto con Serini y en otro trabajo, se acercó para saludarla. Un simple saludo, un abrazo amistoso, nada fuera de lo común. Este actor conocido y apreciado en el mundo del espectáculo turco, se acercó a Serini con una sonrisa y le dio un abrazo afectuoso. Pero la reacción de Chagatai fue todo menos común. Fue una fracción de segundo, una mirada, un gesto, pero las cámaras lo captaron todo. Y las redes sociales, como buenas chismosas que son, se encargaron del resto. La imagen de Chagatai, con esa expresión tan peculiar, se viralizó de inmediato. Los fans, los medios, todo el mundo empezó a especular. La imagen capturada en alta definición permitía apreciar cada detalle de la reacción de Chagatai. Su ceño ligeramente fruncido, sus ojos levemente abiertos, la sutil tensión en su mandíbula, todo era objeto de análisis.
¿Qué significaba esa reacción? ¿Era una señal de que entre ellos había algo más que una simple amistad y una química en pantalla? ¿Era una señal de que Chagatai estaba celoso? ¿O simplemente estaba sorprendido por la llegada de este otro actor? La verdad es que con el tiempo la reacción de Chagatai se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la conexión especial que tenían con Sereni. Un símbolo de ese amor que, a pesar de los rumores y las especulaciones, nunca se confirmó oficialmente. Lo que sí sabemos es que la reacción de Chagatai, ese momento fugaz en la alfombra roja, desató una tormenta. Una tormenta de comentarios, de análisis y de debates que aún resuenan. La gente empezó a analizar cada detalle de la relación entre Chagatai y Sereni. Sus gestos, sus miradas, sus palabras, todo era interpretado como una posible confirmación de su romance. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública era escudriñada en busca de pistas. Los fans crearon líneas de tiempo, recopilaron fotografías y vídeos, y elaboraron teorías complejas sobre la relación entre los actores. Y por supuesto, las preguntas más frecuentes eran: ¿estaban juntos? ¿Eran pareja? ¿O simplemente eran dos amigos que se querían mucho? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, nunca fue clara. Chagatai y Sereni siempre mantuvieron una postura discreta, sin confirmar ni negar los rumores. Evitaron dar declaraciones explícitas sobre su relación, protegiendo su intimidad y dejando espacio a la imaginación del público. Sin embargo, la magia, la química, la conexión, eso era innegable. Y la reacción de Chagatai en aquella alfombra roja fue la prueba irrefutable. Era como si en ese instante la fachada de profesionalismo y discreción se hubiera desmoronado, dejando entrever la autenticidad de sus sentimientos. ¿Por qué esa reacción fue tan impactante? Bueno, primero porque era inesperada. Nadie esperaba que Chagatai reaccionara de esa manera. El actor, conocido por su profesionalismo y su control emocional, demostró en ese momento un lado más vulnerable y humano. Segundo, porque revelaba una vulnerabilidad. Un lado más humano de Chagatai, que era, en ese momento, una de las estrellas más importantes de Turquía. Esto humanizaba la imagen del actor, permitiendo que el público se identificara con él y se sintiera más cercano a su persona. Y tercero, porque alimentaba el mito. El mito de ese amor que todos queríamos que fuera real. La reacción de Chagatai, en ese sentido, avivó la llama de la esperanza y la fantasía en el corazón de los fans. La reacción de Chagatai se convirtió en una leyenda. Una leyenda que perdura hasta nuestros días. Cada vez que se habla de Chagatai y Sereni, inevitablemente se menciona ese momento en la alfombra roja. Un momento que capturó la esencia de su relación, la intensidad de sus sentimientos y la magia que irradiaban juntos. La imagen de Chagatai se convirtió en un meme, en una referencia cultural, en un símbolo de la expresión de los celos y el amor. Pero, ¿qué pasó después? Después de Chagatai y Sereni siguieron caminos separados, aunque siempre mantuvieron una buena relación. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras. Chagatai protagonizó series como Yerde y de Protector demostrando su versatilidad y su capacidad de interpretar personajes complejos. Sereni, por su parte, participó en proyectos teatrales y cinematográficos, consolidando su reputación como una de las actrices más talentosas de Turquía. Aunque no volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto, el cariño del público por ellos nunca disminuyó. Los fans, a pesar de la distancia física y profesional, siempre mantuvieron viva la esperanza de verlos juntos nuevamente. Cada nueva publicación, cada evento público, cada comentario en redes sociales era una oportunidad para recordar la magia de Yaman y Mira, y para especular sobre el futuro de su relación. La reacción de Chagatai, en retrospectiva, fue un momento revelador. Nos mostró la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de los pequeños detalles y el poder de la conexión emocional. Nos enseñó que a veces una simple mirada, un gesto fugaz, puede decir más que 1000 palabras. Hoy en día, cuando vemos esa imagen, nos recuerda la emoción, la intriga y la magia que vivíamos en aquellos tiempos. Nos recuerda la magia que tenían Chagatai y Sereni. Y nos hace creer, una vez más, en el poder del amor. La imagen de la reacción de Chagatai, además, ha trascendido el ámbito de la farándula. Se ha convertido en un tema de estudio para expertos en lenguaje corporal, psicólogos y sociólogos. Han analizado la microexpresión de Chagatai,
la dilatación de sus pupilas, la tensión en sus músculos faciales, para intentar comprender la profundidad de sus emociones. El análisis de la imagen ha revelado interesantes conclusiones. Se ha concluido que la reacción de Chagatai era auténtica y espontánea, y que reflejaba una combinación de sorpresa, admiración y posiblemente una pizca de celos. Los expertos han destacado la importancia de la expresión facial como un indicador clave de las emociones humanas, y han señalado que la reacción de Chagatai es un ejemplo perfecto de cómo las emociones pueden ser reveladas en cuestión de milésimas de segundo. La imagen ha sido utilizada en estudios sobre la comunicación no verbal, la atracción y el comportamiento humano en general. Ha sido objeto de debate en foros, blogs y redes sociales, donde se han generado diversas interpretaciones sobre el significado de la reacción de C con cedilla. Chagatai. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Que la reacción de Chagatai fue un momento icónico. Un momento que, aunque breve, resumió la esencia de una relación que cautivó a millones de personas. Un momento que, aunque no confirmó ni desmintió nada, nos dejó con la sensación de que algo especial existía entre ellos. Y sobre todo nos dejó con la certeza de que el amor, la pasión y la conexión pueden ser capturados, incluso en una simple mirada. El poder de la imagen radica en su capacidad de evocar emociones, de despertar la curiosidad y de generar debate. Es un recordatorio de la importancia de los pequeños detalles, de la autenticidad de los sentimientos y del misterio que rodea a las relaciones humanas. En definitiva, la reacción de Chagatai en la alfombra roja de *Medcecir* es mucho más que un simple gesto. Es un símbolo, una leyenda, una ventana a un mundo de emociones y especulaciones que sigue fascinando a día de hoy. Es una prueba de que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, y que el amor, la pasión y la conexión pueden ser capturados en un solo instante. Y bueno, amigos, llegamos al final de este análisis apasionante. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la reacción de Chagatai? ¿Creen que había algo más entre ellos? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus análisis. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que el chisme, las emociones y las historias apasionantes son la base de este canal. Y que juntos podemos desentrañar los secretos del mundo de la farándula. Así que a darle al like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.